se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en este pasaje con el tema: ten cuidado de ti mismo. Gloria a Dios. Es una voz de alerta y también es una voz de la palabra que nos dice a nosotros que hay que ser prudentes, ¿verdad? Y dice: ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, persiste en ello, no desmaye, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El gran paladín del evangelio, el gran apóstol Pablo, fue el que en sus viajes misioneros fundó varias iglesias, pues predicó la palabra, organizó a la comunidad y delegó a líderes que estuvieran en cada lugar para darle seguimiento, ¿verdad? Porque es perseverar hasta el fin. Y entre ellos se encontraba su hijo en la fe, Timoteo, a quien lo conoció joven, quien lo involucró en la capacitación, en la visión, y también le delegó la responsabilidad de ser el predicador de la palabra de una iglesia y el presbítero de una región, y que él se encargara de darle seguimiento a la vida cristiana de aquellos que se habían convertido al Señor. Así que entonces Pablo sentía la responsabilidad de que él en su tiempo, él era el responsable de animar, de motivar, de enseñar, de hacer todo lo posible. Pero usted sabe, el tiempo y los años pasan, y aunque no querramos, un día, al igual que otros, nos vamos a tener que ir de esta tierra. Así le pasó a Pablo, ¿verdad? Aunque él anhelaba no ver muerte, sino ver la venida del Señor, sin embargo, vio muerte. Entonces su preocupación era que su hijo Timoteo, el sucesor en la fe, él siguiera sus huellas, sus pisadas, en la rectitud de servir a Dios y de asegurar también que las siguientes generaciones pudieran servir a Dios. Así que en este caso le dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Nadie te tiene que estar cuidando, tú te tienes que cuidar. Gracias a Dios por los que oran por nosotros, ¿verdad? Por los que nos animan, nos amonestan en el Señor y están ahí pendientes de nuestra vida espiritual. Pero somos responsables personalmente de nuestra vida. Acuérdense que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de sí mismo. Ni siquiera el Padre dará cuenta por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino que cada uno dará cuenta de sí mismo. Así que la responsabilidad es personal. Así que Pablo le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Los tiempos pasan, hay muchas innovaciones, muchas cosas, pero le recordaba que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Escritura dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde, nada se puede cambiar de la palabra. Tenemos que seguir en la rectitud y en la obediencia de la palabra del Señor. Así que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Porque de lo que aprendo, de lo que creo, no solamente voy a vivir, sino también voy a enseñar y voy a influenciar en otras personas. Por eso Pablo le insiste: ten
cuidado de ti mismo. Ahora, cuando vemos la relación de esto, en el verso 11, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. ¿Qué es lo que tiene que mandar y enseñar? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nadie debe menospreciar por su edad, por su condición de mujer, porque es menor de edad, porque es joven. No, si da ejemplo, podrá inspirar y podrá inspirar a otros a servir a Dios. No se necesita ser anciano. Claro, la Biblia habla de que es una honra, ¿verdad? El almendro, las canas, la experiencia, sí, pero no se puede menospreciar y menoscabar a alguien que está iniciando la vida cristiana si demuestra con sus hechos. Porque acuérdense que no solo son palabras, ¿verdad? Hablar cualquiera, pero vivir es otra cosa. Y hablar la palabra, usted la tiene que respaldar con lo que usted está viviendo, ¿verdad? Eso en todas circunstancias, el ejemplo es importante. Así que le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando des ejemplo, entonces nadie te va a tener en poco. Porque eres ejemplo, eres inspiración. Y aquí le dice, en primer lugar tienes que ser ejemplo en palabra, ¿verdad? En otras versiones dice, en la lectura pública de la palabra de Dios. Aquí entra también lo que es la enseñanza de la palabra. Hay que ser ejemplos en eso. ¿Qué vamos a hablar? La Biblia. No vamos a hablar de otras cuestiones fuera de la palabra de Dios, porque si nos reunimos en la casa de Dios es para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y es para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso tenemos en nuestras manos y tenemos a nuestra vista la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que sé ejemplo entonces en palabra, lo que enseñas, lo que lees, pero también en tu conducta. Lo que estamos hablando no es solo predicar, es vivir. Porque la gente no solo va a escuchar, la gente siempre va a ver lo que está viviendo esa persona. Claro, no hay personas perfectas, el único perfecto es Jesucristo. Fue tentado en todo y sin pecado. Pero eso tampoco da lugar a que los ministros o los líderes o los hermanos estén fallando. No. Tiene que ser ejemplo. Porque no se puede decir una cosa y hacer otra. No se puede decir hay que orar, pero nunca ora, ¿verdad? Hay que leer la palabra y nunca lee la palabra. Hay que estar en el culto y nunca está en el culto. Siempre tiene que haber un ejemplo. ¿Y cómo se conduce? Y también dice en conducta. La gente va a estar viendo cuál es su testimonio, cómo vive, cómo se comporta. No solamente en el templo, en la casa de Dios, sino fuera de la casa de Dios. Acuérdense, aquí es el lugar de entrenamiento. Aquí es donde estamos llenándonos de Dios. Y allá afuera nos vamos a enfrentar a un mundo donde de acuerdo a cómo estemos capacitados, así le vamos a hacer frente, ¿verdad? Eso es como el estudiante que solo pasó por las aulas, pero las aulas no pasaron en él, y cuando sale a enfrentar la vida no sabe hacer su trabajo porque no aprendió. El cristiano no se tiene que venir a la iglesia a dormir, no tiene que venir a distraerse, no solo es un pasatiempo. Viene a la casa de Dios a aprender la palabra de Dios, porque cuando salga de aquí se va a enfrentar a un montón de situaciones y tiene que estar capacitado, tiene que estar lleno de la palabra de Dios para saber cómo actuar, para saber cómo vivir. Si tiene dudas, tiene que ir a la palabra, tiene que consultar con sus líderes, pero tiene que saber cómo vivir para Dios en medio de una generación adúltera y pecadora. En medio de un mundo que está perdido, porque el mundo solo piensa en vanidades, en perdición, en maldad, en pecado. Ahí no hay nada bueno.
Y el cristiano tiene que tener convicciones claras de quién es y para quién vive. Y que no tiene que agradar a los hombres, tiene que agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tiene que ser ejemplo entonces en palabra, en conducta, pero también en amor. El mismo Señor dijo, toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tiene que demostrar ese amor que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Ese amor que es fruto del Espíritu, ese amor que es parte de su vida, se tiene que ver también. Entonces, por lo tanto, no puede ser malo. ¿Verdad? Se nota cuando una persona está llena de amor, y se nota también cuando está llena de odio, de rencor, de amargura, de cosas malas. También es notable cómo vivimos. Esto es lo que le está diciendo a Timoteo. Tienes que demostrar que tienes el amor de Dios en tu corazón, y eso nos va a cambiar completamente. Nos va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y de comportarnos con las demás personas, cercanas o lejanas. Tiene que haber ese ejemplo. También dice que en espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Estado de ánimo, su fe en Dios y su santidad. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder y de dominio propio. Entonces no puede ser de espíritu bajo, no puede estarse desanimando a cada rato, no puede estar claudicando entre dos pensamientos, no puede estar alegre y al rato triste, no puede ser variable. Tiene que tener una postura a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las batallas, a pesar de lo recio de la vida. Usted tiene que mantenerse firme en su espíritu, ¿verdad? Cuando vienen las noticias o los golpes bajos de la vida, no se tiene que descontrolar. Hay gente que no soporta una prueba, una situación complicada, y de una vez le vino el golpe, y de una vez el enemigo lo dejó desorientado, desanimado y hasta descarriado porque no está firme. El enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre va a tirar de todos lados y de todas formas para tratar de desanimarlo, pero usted tiene que tener un carácter y un espíritu firme, donde nada lo va a conmover. Alabado sea Dios. Somos humanos y a veces como que sentimos el golpe, pero decimos: Dios mío, ayúdame, dame las fuerzas, que esto no me vaya a enloquecer, esto no me vaya a desanimar, esto no me vaya a desalentar en ninguna manera, que me mantenga siempre firme. Porque no podemos cambiar las cosas que estén a nuestro alrededor, seguirán su curso, pero sí podemos cambiar lo que nosotros somos, con lo que nos venga a la vida, ¿verdad? Enfermedad, muerte repentina, problemas económicos, problemas familiares, un sinfín de situaciones que pueden golpear nuestra vida, y nos tenemos que cuidar. No podemos parecer ahí moribundos si somos hijos de Dios, si creemos en Dios, si confiamos en Dios. A todos en la vida nos puede sorprender algo que jamás pensamos o imaginamos, y entonces estamos preparados para enfrentar esos embates de la vida, esas situaciones de la vida. Si no, hermano, por eso es que muchos hasta con derrame, un paro cardíaco, eso pasa. Pero usted está confiando en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Alabado sea Dios. Así que también hay que ser ejemplo en espíritu, en fe
Usted sabe que la vida cristiana se sostiene por la fe. Así como la tierra se sostiene por la ley de la gravedad. El día que se pierda la gravedad, nos perdemos en el espacio. La vida cristiana se sostiene por nuestra fe. No se sostiene por el pastor o por el líder, o no se sostiene por el hermano. Ellos son colaboradores de Dios, servidores de Dios. Nos van a apoyar, pero nuestra vida se sostiene en Dios. Y lo que sostiene nuestra vida en Dios es nuestra fe. Si creo en Dios, si confío en Dios, aunque la tierra sea removida, aunque pase lo que pase, me voy a mantener firme, creyendo y confiando en Dios hasta que Él venga. Alabado sea el nombre del Señor. Y el último aquí, pureza. Es que en el mundo hay mucha tentación, en el mundo hay pecado, sí. Todo eso siempre ha existido. Jesucristo fue tentado en todo, porque Él se hizo hombre, se hizo humano. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Usted va a ser tentado en muchas circunstancias, pero al igual que el Señor, como hijo de Dios, pero sin pecado. Escuché a un predicador hace años, al finales de los 80, que decía, muchos dicen, pero es que Jesús era el hijo de Dios. Y entonces decía, ¿y usted hijo de quién es? De Dios también. Y si Él pudo vencer al pecado, nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque usted tiene de ayuda, tiene al Espíritu de Dios que nos ayuda a nuestras debilidades. Tenemos el conocimiento pleno y la revelación de la palabra de Dios. Tenemos el respaldo de oración, consejo y ánimo de nuestros hermanos. Disfrutamos de la comunión espiritual con los demás. Hermano, tenemos garantías para poder mantenernos firmes y fieles a Dios y guardarnos sin mancha del mundo. Acuérdense que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y que Dios exige de nosotros santidad. Sed vosotros santos, dice. Porque Dios es santo. Gloria a Dios. Apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la maldad, consagrado para Dios. Gloria al Señor. Así que es parte de los cuidados que tenemos que tener si queremos salvarnos. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate, no te quedes ocioso por ahí, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oiga esto, ocúpate en la lectura. La Biblia dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Dice también que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y para que seamos, dice, y harás prosperar tu camino. Entonces la palabra, hasta cierto punto lo que está diciendo, nunca se aparte de tu boca, es porque no solo lo voy a leer con mi mente, puedo leer mentalmente, lo tengo que confesar. Y por eso es que la palabra la tengo que decir en voz alta. La voy a confesar. Está bien que lea usted su Biblia ya en la mente, pero confiésela, declárela. Entonces usted va a hablar la palabra, usted va en voz alta, va a leer la palabra y le va a hacer efecto especial para su vida. Entonces dice, entre tanto que vaya, ocúpate en la lectura, la exhortación, que también es sinónimo de consejería. Lee, aprende, luego aconseja y también enseña. Para poder enseñar, primero hay que aprender. Y hay que aprender bien. Porque si aprende mal, enseña mal. Entonces nuestra preocupación es que tenemos que ser cristocéntricos, bibliocéntricos. Nuestro lenguaje tiene que ser lo más bíblico posible.
Usted puede tener sus ideas, sus pensamientos, sus propias opiniones, etcétera, pero lo que debe prevalecer siempre es la palabra del Señor, ¿verdad? El yo opino, el yo creo, el yo pienso va después de lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice algo y yo pienso diferente, bueno, hay diferencias y me tengo que acoplar a la palabra de Dios, porque nunca mi opinión va a ser mayor o no puede sobrepasar la palabra de Dios. La Biblia y la palabra de Dios es la palabra de Dios, y por eso tengo que estar ocupado en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Todo cristiano lo tiene que hacer, no solamente el pastor, no solamente el líder. Cada cristiano debe ser conocedor de la palabra y debe compartir ese mensaje a todos los que le rodean. Gloria a Dios. Le rodea la familia, le rodean los amigos, los compañeros de trabajo, estudios, le rodea más gente que lo conoce. Hay momentos y oportunidades en que Dios nos permite poder hablar algo de la palabra, y ahí es donde usted tiene que aprovechar la oportunidad de bombardear con la palabra. Ya usted ha orado, usted se ha llenado de la palabra, y es el momento en que usted va a hablar. No va a estar hablando todo el tiempo, sino que en el momento preciso, en el momento favorable, ahí va a hablar la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta usted cómo esa espada de dos filos va a penetrar profundo y va a producir efectos. No es usted, es Dios. Va a producir salvación, sanidad, liberación, restauración, consolación, edificación. Hermano, va a producir muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios que está en usted. Y usted bien orado, bien ungido, esa palabra va a producir un efecto poderoso en la vida de las personas. Dios le va a abrir el entendimiento, los ojos, le va a dar luz a las personas, porque esa palabra no va a ir como una letra muerta, va a ir como una palabra poderosa, ¿verdad? En el espíritu, que va a romper cadenas, va a desbaratar muros, va a quitar la ceguera espiritual, va a abrir puertas. Dios va a hacer cosas grandes si usted se ocupa en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Parte del cuidado de la vida cristiana para que usted se pueda ejercitar. Alabado sea Dios. Luego dice, y esto es muy importante porque dice el verso 14: no descuides, es lo mismo que ten cuidado, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le está diciendo, mire, con el paso del tiempo no se me vaya a opacar. Acuérdese que usted es Pentecostés. Acuérdese que usted recibió el poder del Espíritu Santo. Acuérdese que usted tiene vida. Amén. Gloria a Dios. Porque puede pasar que con el paso del tiempo el creyente se crea ya más sofisticado, más fino. No hay que gritar mucho, no hay que llorar, no hay que hacer tanta bulla, etcétera. Ya se siente más refinado y tiene que ir con mucho cuidado, hasta para entrar a la iglesia con mucho cuidadito. Hermano, hay un canto que les pedí que me consiguieran, no me lo han encontrado, ¿verdad? Que soy Pentecostés de la cabeza a los pies. Un Pentecostés no puede ir a la iglesia y quedarse dormido. Ese es un muerto espiritualmente hablando. Eso no es un Pentecostés. Un Pentecostés no puede ir a la iglesia y quedarse por allá como que no sabe ni de dónde está. Usted está en la casa de Dios y tiene que estar en sintonía. Cuando se ora, orar. Cuando se canta, canta. Cuando se adora, adora. Cuando se escucha la palabra, está atento. Y también, como tiene vida en sí mismo, usted alaba y bendice el nombre de Dios. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Como dijo un hermano, ¿no será que me equivoqué de iglesia? Somos pentecostales. Y Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
¿Qué le está diciendo? Ya sea en una vigilia, en un ayuno, en una oración, se te impuso las manos, recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, Dios te habló en profecía, te dio ministerio y tienes una labor que realizar. No lo descuides. Ni el ministerio de la predicación de la palabra, ni la vida espiritual. ¿Qué le está diciendo? No se vaya a acomodar. Manténgase vivo. Alabado sea Dios. Entonces, en la aplicación para la vida cristiana es: no descuide el don que Dios le ha dado. En primer lugar, la vida espiritual. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es: Ten cuidado de ti mismo, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.